Estamos estudiando un libro que trata acerca del dominio masculino y en esta noche vamos a tratar un tema bastante interesante. Entonces, parece que son los capítulos 9 y 10, que no estoy muy seguro, no me acuerdo. 11 y 12 son, gracias hermano, 11 y 12. De este libro de Mark Chansky, y si usted puede obtenerlo y leerlo, pues amén. Pero estamos estudiándolo aquí todos juntos, entonces vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude a considerar lo que este hombre escribió acerca de este tema para nuestra edificación y carácter como cristianos. Oremos. Señor, te damos gracias por tener este tiempo de enseñanza. Te pido que con un corazón humilde recibamos lo que tienes para nosotros. Ayúdanos a comprender nuestro deber como varones de liderar, de no ser pasivos, sino ser obedientes a tu voz y diligentes en lo que nos mandas. Líbranos, Señor, de toda pereza. Líbranos, Señor, de ser holgazanos, de dar lo menos, Señor. Tú te mereces lo mejor. Gracias, Señor, por todos los hombres que están acá. Gracias por este grupo que nos has dado. Y gracias, Señor, por poder escuchar estas cosas. Asístenos, Señor, en tu gracia lo pedimos. Amén. Impresiones es el primer tema que trae este hermano para que consideremos y de qué trata. ¿Qué deben usar los cristianos cuando toman decisiones? ¿Qué deben usar los cristianos? Una de las preguntas frecuentes es ¿cómo conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Le han hecho esa pregunta a usted? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios para su vida? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Quiero decirles en primer lugar que la Biblia no nos manda a que busquemos la voluntad de Dios en cada cosa específica de nuestra vida, en cada situación que hay para nuestra vida. Aquellos que piensan que Dios debe darnos una respuesta específica en cada situación de nuestra vida pueden estar buscando revelaciones especiales de Dios para sus vidas. Ay, Señor, ¿qué carro me voy a comprar? Ilumíname. En este momento, dame una luz, algo. Pueden estar buscando revelaciones que Dios no manda que busquemos. Y al hacer esto están creando una separación del deber de cada creyente de pensar bíblicamente y actuar de acuerdo a convicciones y enseñanzas bíblicas. Y de eso vamos a hablar. De pensar, de actuar de acuerdo a convicciones bíblicas. Voy a darles, y él da unos ejemplos acerca de preguntas. ¿Debería tomar este trabajo? ¿Debería comprar esta casa? ¿Debería moverme de esta ciudad? ¿Debería asistir a este colegio o universidad? ¿Debería unirme a esta iglesia? ¿Debería confrontar a mi hermano con su pecado? ¿Debería continuar en esta relación con esa persona? ¿Debería confrontar a mi hijo sobre ese hábito o pecado que tiene? ¿Cómo encontramos respuesta a estas preguntas? Si nosotros somos sinceros, a veces nos gustaría que Dios nos diera respuesta a cada cosa, ¿verdad? Directamente. Y eso sin hacer ningún esfuerzo. Sin hacer ningún esfuerzo. Ningún esfuerzo mentalmente bíblico para conocer la voluntad de Dios. Y al hacer esto caemos en una pasividad de la cual hemos estado hablando acerca de este tema del dominio masculino. Y el pastor da un ejemplo. Él cuenta de un muchacho, un joven, pues ya estaba estudiando para ser pastor. Y él tenía que pagar sus estudios universitarios para ser pastor. Esto está hablando en Estados Unidos. Y entonces muy proactivamente comenzó a ponerse unos negocitos, a buscar cómo hacer negocitos ahí, a ver, para poder pagar esos estudios, pagar la colegiatura. Y en una ocasión le salió un trabajo de ir a cortar unos árboles. Y había entre el grupo de los que con él estaba estudiando un joven, y entonces le dijo, le voy a pedir a este joven si puede ayudarme y nos ganamos ese dinero.
y eso nos va a servir. Entonces él le mencionó a ese que estaba estudiando con él, igualmente en un seminario, en una universidad, y le dijo, sí, sí, claro. Entonces fueron el día acordado, llegaron en su auto, él se bajó del carro con las herramientas y todo y comenzó a caminar y volvió a ver y no vio al amigo que él había, a su compañero de clase que había contratado para que los dos hicieran el trabajo. ¿Qué pasa aquí? Entonces se devolvió al carro y lo vio sentado en el carro y le digo, ¿pero qué está pasando? Y entonces él le dijo, mira, ¿no crees que deberíamos orar para saber por cuál árbol vamos a comenzar? Entonces él se volvió y le dijo, mira, eso es un trabajo que tenemos que hacer, lo que podríamos pedir nada más es que el Señor nos guarde de peligro, pero este trabajo hay que hacerlo. Entonces el pastor Mar lo que dice es que tratamos muchas veces de espiritualizar ciertas cosas que realmente es hacer lo que Dios nos está mandando a hacer y no entrar en ese tipo de dudas. Y él dice que nos enfrentamos entonces a una mala y popular teología de la toma de decisiones. Entonces estos capítulos van a tratar de mostrar ese malentendimiento de la toma de decisiones, y el capítulo 14 y 15 tratarán de los principios bíblicos en la toma de decisiones. Entonces vamos a hablar de impresiones o sentimientos. Muchos cristianos piensan y creen que la forma más espiritual de tomar decisiones es sometiéndolas a un asunto de sensibilidad e impresiones que el Espíritu Santo les pueda dar. Muchos piensan que estas impresiones vienen en forma de una voz que les habla interiormente y les provee una tranquilidad y paz. Les da ese impulso interior en el corazón. Y esto él dice que suena casi como a romántico. Y Mark llama a esto la teología de la impresión. Y podríamos compararlo, ¿verdad? Aquello como una rosa de los vientos. ¿Saben qué es una rosa de los vientos, verdad? Que depende como el viento le pegue, ¿verdad? Así toma su dirección. Y a eso él le llama el soplo misterioso del Espíritu Santo dentro de su alma. Y creo que nosotros tenemos muchos ejemplos en nuestra vida de personas que nos llegan así y nos han dicho, el Espíritu me dijo que tomara esta decisión. Hay una paz en mi corazón que el Señor, ese tipo de cosas y ese tipo de actitudes que nosotros encontramos. Ay, ¿cuál calle debo tomar? ¿Debo tomar esta calle o debo tomar esta otra? Él comenta muy graciosamente, dice, ¿qué será esto, verdad? Entonces, será, y él les dice que andaba buscando comprarse una bicicleta. Voy a ver esto, siento la impresión de irme por esa calle porque ahí el Señor me va a mostrar que había una bicicleta para comprar. No había nada de bicicleta. Entonces, dice, esto es una locura. O sea, las decisiones en la vida no se toman de esta manera. Aunque muchas veces nos parecen atractivas, pero no es la forma en que Dios nos manda a actuar. Parecen espirituales, pero se basan solamente en lo emocional y misterioso y se alejan totalmente de la lógica racional. A veces la gente piensa que porque tenemos un nuevo corazón, porque hemos sido transformados, porque tenemos un nuevo nacimiento, eso anula que pensemos. El nuevo nacimiento no anula nuestra capacidad intelectual. Lo que pasa es que ese intelecto ha sido reformado y renovado para que sea el de Cristo. Pero eso no anula que nosotros pensemos. Hay gente que piensa en esto, tengo una corazonada. Tengo una corazonada para actuar. Eso no es la forma de actuar bíblicamente. Ya no vivimos en la era apostólica cuando el Señor habló a su iglesia por medio de sueños, visiones, señales y prodigios, como lo hizo con Felipe y otros. Los apóstoles murieron en el primer siglo y con ellos esas revelaciones especiales. Vamos a buscar Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. Hebreos 2, versículos 3 y 4. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ellos, los apóstoles, pero ya ellos no están. ¿Qué nos ha dado Dios? Nos ha dejado su palabra para conocer su voluntad.
A ellos fueron dados estas cosas según el Señor quiso, pero al irse ellos, el Señor nos ha dejado entonces su palabra, nos ha dejado su palabra. Y esto es lo que nosotros confesamos como cristianos. Nosotros confesamos que el Señor a través de su palabra es como nos guía. Usted puede leerlo muy bien en el capítulo 1, párrafo 11 de la confesión de fe que nosotros tenemos ahí. Nos habla entonces de que nosotros somos guiados a través de las Escrituras. Nuestra regla para vivir la vida, para ser guiados, es la palabra de Dios, la infalible palabra de Dios que no se equivoca. Y eso es lo que nosotros tenemos. Vamos a buscar 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué tenemos seguro? Hermanos, tenemos la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos. No tenemos visiones, no tenemos revelaciones, tenemos la palabra de Dios que es nuestra segura ancla. John Murray, un escritor que vivió hace mucho tiempo, un siervo de Dios, dice lo siguiente: todavía podemos caer en el error de pensar que, si bien el Espíritu Santo no nos proporciona revelaciones especiales en forma de palabras, visiones o sueños, sin embargo, puede proporcionarnos, y de hecho, nos parece algún sentimiento directo o impresión o convicción de que debemos considerar como una indicación del Espíritu Santo para nosotros, del cual es su mente y voluntad en una situación particular. El presente escritor sostiene que esta visión de la guía del Espíritu Santo equivale, en efecto, a lo mismo que creer que es el Espíritu Santo que nos está dando una revelación especial. Es lo que está diciendo, creer que esas corazonadas, que esas impresiones, es lo mismo que creer que hoy Dios todavía sigue revelando aparte de la palabra de Dios. No tenemos más revelaciones de ese tipo. Tenemos la única y verdadera revelación especial, que es la palabra de Dios. No hay más que eso. Ya sea en forma de sentimientos, convicciones o insinuaciones, haría que aparte de los medios designados para nuestra dirección y guía, que es la Escritura. Los creyentes no tienen que perderse en tratar de buscar una solución a esto, porque la Biblia es clara en que la palabra de Dios nos prepara para toda buena obra. Nosotros nos confiamos en eso. 2 de Timoteo 3:16, ahí está. Nos prepara para toda buena obra. Toda la Escritura fue dada por el Señor a la iglesia como una guía fiel y segura de cómo debemos encaminar nuestros pasos, nuestros principios, y al hacer esto podemos tomar entonces decisiones que agraden al Señor. Dice la Biblia en el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Que hace sabio al sencillo. No más sencillos, sino sabios en el Señor a través de su palabra fiel. El Salmo 119:99, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Lo que ha pasado es que nos hemos hecho perezosos y poco esforzados en estudiar la Biblia, en desarrollar el pensamiento bíblico y las convicciones. Pereza es lo que hay. Entonces, ¿a qué estamos llamados? A no ser pasivos, sino convencidos de lo que la palabra de Dios dice, y entonces tomar esas decisiones. Un hombre llamado Donald McLeod dice lo siguiente: las promesas de guía de Dios no se dan para que nos ahorremos la molestia de pensar. Voy a repetirlo. Las promesas de guía de Dios no se nos dan para que nos ahorremos la molestia de pensar. Debemos volver al pensamiento disciplinado y riguroso. Muchos quieren tener certeza sobre sus decisiones, pero que sea sin ningún dolor o costo. Todo facilito, ¿verdad? Sin pensar. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación ¿de qué?
de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Efesios 4:23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. No permita que la teología popular de las impresiones o las corazonadas lo convierta en un hombre indeciso, irreflexivo, antibíblico y pasivo. No permita. Debemos tomar decisiones de acuerdo a la palabra de Dios. En segundo lugar, el hermano trata acerca de la providencia. Y comenta lo siguiente, da un ejemplo bastante curioso. Dice que ellos tuvieron que trasladarse a otra ciudad por ciertas situaciones y comenzaron a buscar una casa que les fuera conveniente para su familia, bastantes hijos, su esposa, y todas las casas que vendían en ese lugar eran casas muy caras, muy caras, y con cosas que realmente ellos no necesitaban. Dijo, ¿qué vamos a hacer? Entonces comenzaron a pensar y analizar y consideraron, compremos un terreno y hagamos una casa. Eso es lo mejor que podemos hacer, porque lo que está aquí no nos sirve. Hagamos una casita de acuerdo a nuestras necesidades. Bueno, hicieron los planos, hicieron todo. Cuando llegaron al final, la obra valía $21,000 más de lo que habían presupuestado. Un poquitito de plata, ¿verdad? Se pasaron. Entonces la esposa le dijo, ay Mar, yo creo que el Señor nos está indicando a través de este monto que no debemos construir la casa. Entonces él consideró las palabras de ella y dijo, pero si hemos orado y hemos planificado esto, ¿será este asunto, verdad, que debemos de tomarlo así? Entonces él hizo algo, buscó al hombre que primero le había hecho una cotización de la casa. Al primero que había consultado, con este que salió ese monto, se fue el segundo. Fue, le dijo, le habló y le dijo, vea, yo necesito ver cómo hacemos para bajar este monto y hacer lo mismo que yo quiero. Dice que el hombre comenzó a trabajar los planos con los materiales y ¿qué creen? Se bajaron los $21,000. Dice el hermano que ya tiene 10 años de vivir en esa casa y él dice, si yo me hubiera dejado llevar por eso que llaman una puerta cerrada, ¿has escuchado eso? Ay, es que el Señor me está mostrando con esto que es una puerta. Dice, yo no hubiera construido mi casa. Pero ¿qué hicimos? Planeamos, oramos y seguimos adelante con el plan que teníamos propuesto. Entonces, dice lo siguiente, no debemos hacer que las circunstancias sean la variable decisiva en la toma de decisiones. No es prudente leer las circunstancias favorables o desfavorables como una necesaria aprobación o desaprobación de Dios. La providencia puede ser ambigua y puede ser interpretada de múltiples maneras. Por ejemplo, en relación a búsqueda de un trabajo, alguien envía una solicitud de empleo a cierta empresa, pero como todavía no le han respondido, entonces dice, ay, esto es una puerta cerrada. Pero le pregunto, ¿usted ya llamó? Preguntando, a ver, mire, es que yo envié una solicitud y quiero averiguar qué pasó, realmente estoy interesado, porque eso nos ha pasado, hermanos, eso nos ha pasado, personas que andan buscando trabajo y no muestran, nada más ahí, envíele. No, pero usted está mostrando interés, está buscando intencionalmente. Pone el otro caso de un muchacho en la iglesia que tiene interés en una muchacha de la iglesia, entonces un día dice, voy a llamarla, pero si la llamo y no me contesta, o sea, no contesta el teléfono, es una muestra de Dios que ya la puerta está cerrada. ¿Qué es esto? ¿Verdad? Entonces interpretan cosas de forma totalmente ilógica. Miren, hermanos, acabamos de estudiar con el pastor Ronnie Jonás. Y Jonás escucha la voz de Dios. ¿Y qué hace Jonás? ¿Qué aprendimos? A través de la Biblia y la enseñanza. Cuando escucha, él coge totalmente contrario y se va para irse lejos, a Jope. Y llega y encuentra un barco que va para hacerlo. ¡Ay! La providencia de Dios me está dando un barco para que yo me vaya. Imagínense tomar ese tipo de pensamientos, de decisiones,
pensando que es la provisión de Dios. No, había un mandamiento que se le había dado y él tenía que actuar de acuerdo a lo que el Señor le había dado, pero fue desobediente, como ya lo hemos escuchado y lo sabemos. Entonces no podemos dejarnos llevar por ciertas circunstancias, sino que debemos ser guiados por la palabra de Dios. Vamos a buscar Romanos capítulo 1, versículo 13. Romanos 1, 13. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Puerta cerrada. Puerta cerrada. Ya no lo voy a intentar más. Eso no fue. En ese momento el Señor no permitió que él fuera, pero él siguió adelante con su plan de ir allá. Vamos a buscar Romanos capítulo 15, versículos 22 al 24. Romanos 15, versículos 22 al 24. Dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace mucho tiempo ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Ven, él siguió con su plan, no vio una puerta, o sea, el Señor me manda que yo vaya, voy a ir. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de la providencia de Dios? Bien hemos aprendido acerca de esto con el pastor Eduardo. Dice, Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone, gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia. Y como ustedes escucharon, dice, sostiene y dirige. Dirige por su providencia. Entre las cosas que nosotros estudiamos y escuchamos acerca de la providencia es la concurrencia, que es el aspecto de la providencia divina que describe cómo Dios trabaja en y a través de las cosas, particularmente las acciones de las criaturas de Dios. En la concurrencia vemos que la agencia divina y la agencia humana se ejecutan juntas o una junto a la otra en acciones específicas. Él dirige sus propiedades distintamente para hacer que actúen como lo hacen. En otras, las cosas suceden y son primero y principalmente acontecimientos que Dios decreta. Dios trabaja a través de diferentes situaciones de su creación para que éstas produzcan, para que éstas produzcan los resultados que vemos y están en su sola voluntad. Nada sucede por casualidad. Gracias. Dios dirige todo y eso nos incluye a nosotros sin que nos signifique que nosotros seamos marionetas. Libremente tomamos decisiones, pero finalmente es Dios quien determina todas las cosas. Nosotros no sabemos el fin de las cosas que suceden, pero Dios sí, porque Él las ha decretado, porque las ha ordenado. Nosotros debemos actuar en base a lo que Dios nos ha ordenado, observando y analizando las situaciones para tomar decisiones sabias en el temor de Dios y que sean agradables a Él. Pero no somos pasivos en esto. Debemos ser activos y diligentes en lo que sabemos que es la voluntad de Dios y no tomar primeramente decisiones solo viendo los acontecimientos, ya que para nosotros muchas veces no son siempre claras las situaciones y podemos tomar un rumbo que Dios en su palabra ha prohibido. Por ejemplo, decía el pastor R.C. Sproul, da un ejemplo muy interesante. Dice, lo que esto debería decirnos es que la elección entre el pollo y el pescado, aunque en sí misma no suele ser una decisión moral o de consecuencias inmediatas, no es en última instancia intrascendente. Pudiera, por ejemplo, desempeñar un papel en producir una alergia en un futuro descendiente, quien entonces elija no ir a la marisquería, sino a la cafetería, donde conoce a la chica que ama el café de esa tienda y acabe casándose con ella y dan a luz al influente evangelista, juez o presidente que deforma la historia del mundo.
y piensa que los padres de este líder nunca se habrían conocido si su antepasado remoto hubiera elegido el pollo en lugar del pescado o viceversa. Dios dirige de una manera que nosotros no nos imaginamos. El Señor trabaja en y a través de nuestras decisiones, acciones y motivaciones, de tal manera que siguen siendo nuestras decisiones, acciones y motivaciones, pero al final son los propósitos de Dios. Nuestras decisiones y acciones y motivaciones coinciden con las decisiones y acciones y motivaciones del Señor en el sentido de que trabajan juntas según la naturaleza de cada actor humano y divino para hacer realidad lo que Dios ha ordenado. Edwin Palmer en su libro El Espíritu Santo dice lo siguiente: hay tres cosas que deberíamos hacer cuando se trata de escoger entre dos alternativas moralmente buenas. Punto 1. Entregarnos de lleno a estudiar todos los factores que rodean a las dos o más alternativas. Vean, estudiar, analizar, no perezosos. Segundo, al hacerlo pedir que el Espíritu Santo fortalezca nuestra capacidad natural de discernimiento y sentido común a fin de que lleguemos a una decisión sabia. Tercer lugar, deberíamos pedir a Dios que dirija de tal forma todas las circunstancias de la vida que aunque quizá no sepamos con certeza si hacemos lo mejor o no, de hecho nos movamos en la dirección más acertada. En otras palabras, podemos pedir a Dios que dirija de tal forma toda la vida que se cumpla con lo que Pablo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, Romanos 8:28. Entonces es importante considerar estas cosas y tener cuidado con lo siguiente. Si bien creemos que Dios nos guía con su providencia, nunca podemos decir que el curso de los acontecimientos nos muestre de forma ineludible aquello que Dios desea que hagamos en el futuro o lo que Dios deseó que hiciéramos en el pasado. La providencia nos dice cómo Él nos ha guiado o dirigido en el pasado, nos hace ver su actuación, pero no es forma de saber de modo indiscutible lo que debemos hacer en el futuro o lo que hubiéramos debido hacer en el pasado. Para finalizar, debemos de estudiar a fondo la Biblia para conocer la voluntad de Dios. Ahí está todo lo que nosotros necesitamos para toda buena obra. Cuan mayor sea nuestra familiaridad con la palabra de Dios, más fácil vamos a poder tomar decisiones según la voluntad del Señor. Si usted no está familiarizado, no está metido en la palabra de Dios, va a tener mucha dificultad de tomar decisiones agradables a Dios y en el temor del Señor. Pidamos sabiduría, pero aquí estudiemos la palabra de Dios. No seamos perezosos. Debido a nuestro pecado, debemos pedir la guía del Espíritu Santo constantemente para que nos ilumine y nos santifique en medio de nuestras decisiones. Que Él agudice nuestros sentidos para que podamos aplicar los principios bíblicos correctamente a situaciones específicas. Y como ya hemos visto, no ser pasivos, no ser perezosos, no ser cobardes, sino ser hombres que usamos las facultades que Dios nos ha dado para investigar el problema, reunir toda la información posible, hablar con los que entienden del asunto y utilizar la inteligencia. Como les dije al principio, la regeneración no destruye el intelecto, lo afina para que se alinee con la voluntad del Señor. No hay soluciones rápidas y fáciles. Todo exige trabajo, mucha oración y fe en el Señor que nos ayudará en esta labor. Que el Señor dirija todas nuestras circunstancias para que lleguemos a tomar decisiones sabias que honren el nombre de Dios. Quiera Dios hacernos entonces hombres diligentes y dejemos esa pasividad, dejemos esas corazonadas, dejemos todas esas cosas que escuchamos en el mundo, sino que seamos hombres de la palabra de Dios y hombres que estamos convencidos bíblicamente de lo que hacemos. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por la oportunidad que nos das de escuchar estas cosas. Perdónanos, Señor, por cuántas veces hemos sido perezosos, necios, poco diligentes, Señor, en conocer tu voluntad revelada. Y nos hemos dejado llevar por lo que dice el mundo,
por los que predican un falso evangelio, por nuestro propio engaño. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a ser hombres diligentes, hombres fieles a ti. Que tu Espíritu Santo nos ilumine para poder tomar decisiones que agraden tu nombre. Es la única forma, Señor, en que podemos hacerlo, porque sin ti, Señor, y separados de ti, Señor, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer absolutamente nada. Auxílianos, Señor, en esta labor para honrar tu nombre. Gracias por todos estos varones que están acá. Gracias por la oportunidad de estudiar estas cosas. Te lo pedimos en tu Jesucristo. Amén.